Buen día. ¿Escuchan en casa o no? Sí, profe, se escucha. Bueno, genial. Bueno, vamos a empezar con la última clase de órtesis en relación a la unidad número 7. Como verán, no es la unidad número 5 la que sigue, ¿sí? Es la 7. ¿Por qué? Porque en la 7 vamos a hablar un ratito de lo que son las ortoprótesis y vamos a hacer un repaso de todo lo que se utiliza en cuanto a lo ortésico en el área de ortopedia infantil. Vamos a empezar con lo que son las ortoprótesis. Ustedes podrán ver algo medio raro que está ahí en pantalla. ¿Sí? ¿Y pueden describir, por ejemplo, aquello que está allá? Es raro, ¿no? Ujú. ¿Qué tiene esa imagen, la del nenito? ¿Y cuál es la prótesis? Esto. ¿Y esto? Es una órtesis a la cual se le une una pieza de prótesis para igualar la longitud de los miembros. Eso es una ortoprótesis, ¿sí? Si bien no es algo que lo vayan a ver con mucha frecuencia, ¿sí? Una ortoprótesis tiene dos partes. Una parte ortésica, ¿sí? Para contener y dirigir y posicionar un miembro remanente, como puede ser el DSNN. El DSNN es una malformación congénita que puede ser una focomelia o puede ser una hemimelia peronea, ¿sí? En el caso de ese chiquito, o bien puede ser una hipotrofia proximal de fémur, que son malformaciones congénitas. Bien, a la cual hay que posicionar la parte remanente del miembro que queda y luego sustituir mediante una parte protésica la longitud de los miembros del miembro faltante para que el niño pueda deambular correctamente. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Depende qué tipo de malformación congénita sea. Algunas malformaciones congénitas requieren de alguna cosa que se llama amputación estética. ¿Se acuerdan el año pasado cuando hablamos de amputaciones? Que hay una amputación que se llama estética, entre comillas, ¿no? No es porque el pie esté feo, sino que muchas veces, yo tenía un paciente, por ejemplo, que nació con una focomelia, esto es, con un fémur, con una falsa articulación de rodilla y un pie que colgaba de esa rodilla. Le faltaba toda la pierna, ¿sí? Bien. Para equiparlo protésicamente de manera óptima, hubo que hacerle una amputación estética que se llama, que es amputar ese piecito remanente, ¿sí? Para formar un muñón y poder equipar una prótesis para ese paciente. ¿Está? En algunos hay que remodelar lo que nosotros hablaríamos como que el muñón. Y a veces hay que moldearlo, hay que hacer alguna amputación de alguna cuestión remanente que haya, o muchas veces lo que se hace cuando necesitan, por ejemplo, de mayor longitud para equipar una ortoprótesis, es fijar ese pie remanente para que forme parte de lo que es el muñón para adaptar el cono de enchufe, ¿sí? O sea, se evalúa cada caso en particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada caso es distinto. Todas las hemimelias, algunas hemimelias pueden ser parecidas, pero no son todas iguales. Entonces, eso hay un grupo, digamos,
que se dedica específicamente a esto en los grandes hospitales pediátricos. Ustedes van al Garrahan y hay un sector que es el que se encarga de estas cuestiones en relación a ver y evaluar cuál es la mejor cirugía que se puede adaptar para un niño con esta malformación congénita y para luego o realizar una elongación del miembro mediante técnicas de elongación para poder equiparar el miembro y que pueda utilizar su miembro inferior de manera convencional, o bien si hay que hacer alguna amputación o alguna cirugía o alguna alineación para poder equipar una prótesis, ¿sí? Está muy rico el mate. Bien. Entonces, eso es básicamente la función que va a cumplir una ortoprótesis. Y ahora vamos a las cuestiones, pero, a ver. Me ignora. Ah, cierto que era acá abajo. Ahí está. Abajo. Bien. Entonces, por definición, como hablábamos recién, es un dispositivo externo cuya finalidad es modificar las condiciones estructurales y funcionales del esqueleto del sistema neuromuscular, sustituyendo parcial o totalmente una parte del miembro ausente o deficiente, ¿sí? Esa es una definición. La pueden definir con las palabras de ustedes, o sea, no necesariamente, esta es la definición, digamos, eh, la definición académica. Y combina una función ortésica con una función protésica. La función ortésica es la de recolocar, alinear y contener, y la protésica la de compensar, básicamente, ¿sí? Ahora sí empezó a andar, ¿ves? Bien. ¿Cuáles son las indicaciones que puede tener? Porque uno puede pensar que son simplemente para malformaciones congénitas, pero también tenemos otras cuestiones, como por ejemplo, o sea, las causas más comunes de usar una ortoprótesis son, en los niños sí son las malformaciones congénitas, ya sea por malformaciones transversales, longitudinales, que pueden ser aplasias, amelias, hemimelias, hay toda una clasificación que es la clasificación de Swanson, que ahora la empezamos a dar en la kinefisiatría pediátrica. Básicamente como para clasificar a las malformaciones. Y también hay pacientes. ¿Está lloviendo? Ay, yo que me vine caminando y cortando campo ahora. Yo me vine cortando campo por atrás de la final. Bueno, no, tenemos que parar un poco. Ah, no, hoy está Guille por atrás. Bien. También existen, ustedes saben que cuando existen lesiones a nivel de las epífisis, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los niños que tenían traumatismos articulares y se lesionaban las epífisis, que se generaba algún desprendimiento epifisario y el daño del núcleo de osificación? Bueno, muchas veces cuando estos niños cuando son cercanos a la edad del cierre del cartílago fisario, ahí no tenemos tantos problemas porque no va a crecer tanto más el niño y eso puede compensarse de alguna manera. Pero cuando tenemos una lesión de núcleo de osificación de un niño muy pequeño, muchas veces se genera una barra a nivel de ese cartílago, de ese núcleo de osificación, y el hueso no crece más. Entonces vamos a suponer que este niño haya tenido una lesión a nivel de la rodilla, que haya lesionado el núcleo de osificación de la tibia o de la tibia proximal o del fémur distal, y este niño nos crezca con un acortamiento de 12, 13, 14, 15 centímetros de un miembro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este niño? Sí, vamos a planificar una elongación, en este caso de tibia o de fémur, en el caso de fémur, para compensarlo, pero en el mientras tanto, no lo vamos a dejar con una diferencia de 15 centímetros en un miembro que en el otro. Entonces vamos a tener que utilizar una ortoprótesis para compensar momentáneamente esta lesión.
También pacientes que puedan tener enfermedades, secuelas de enfermedades neuromusculares, con atrofias de algún miembro y necesitemos compensar. Y después algunas enfermedades sistémicas que puedan generar deformidad, o también podemos tener un paciente que haya tenido, por dar un ejemplo que también se puede dar en estos casos, vamos a suponer que un paciente hace una fractura expuesta de tibia, hace una osteomielitis como complicación de esta gran fractura expuesta, hay que resecar gran parte de hueso y nos quedamos con una tibia corta, ¿sí? Salvo que se haya colocado un tutor externo previamente para poder realizar una elongación. Este paciente también en el mientras tanto puede utilizar una ortoprótesis, ¿sí? Hasta que se pueda curar ese hueso, sanar la parte de la osteomielitis y luego realizar la elongación, ¿sí? Bien. O sea que hay muchas situaciones. Fíjense, por ejemplo, esta es una persona adulta, tiene una ortoprótesis, ¿ven? Tiene la valva y la prótesis que va a suplir. Queda un poco antiestético y sí, porque parece que tuviera dos pies, ¿sí? Pero bueno, es una manera también de que nuestro paciente pueda deambular y bipedestar cómodamente. De lo contrario, en ese paciente podríamos usar un zapatón de esos ortopédicos con las plataformas, ¿se acuerdan que habíamos visto? Pero las plataformas tienen hasta una altura para poder compensar. Se dice que hasta 12 sería como el límite máximo, pero ya 12 es un montón. Y, y puede generar un trastorno del equilibrio además, ¿sí? Yo siempre cuento que una prima de mi mamá, que hoy tendría como 100 años, ¿no? Mi mamá hoy tendría 83 y ella tenía como 15, 20 años más. Yo era chica y recuerdo que ella usaba un zapatón, pero un zapatón de estos ortopédicos, muy alto. Yo creo que eran algo así, si yo mal no recuerdo, eran algo así como 13, 14 centímetros que tenía el zapato. Ella había tenido en su infancia una tuberculosis pulmonar que había afectado a una vértebra y de ahí, a través del psoas, la tuberculosis descendió hasta la articulación de la cadera. Eso se llamaba mal de Pot, en aquella época que no existían vacunas. Y no existía la vacuna de la tuberculosis. Y ella hizo una gran artritis séptica por tuberculosis en la articulación de la cadera, en la coxofemoral. La operaron, zafó, digamos, porque se podría haber muerto tranquilamente, séptica, y tenía una artrodesis, una cadera fija. ¿Sí? Yo creo que todavía tengo guardadas sus radiografías del año en María Castaña, ¿no? Y recuerdo que ella tenía un trastorno del equilibrio consecuencia de ese zapato tan grande que usaba. Y me acuerdo que una vez, yo debo haber tenido, no sé, 10, 12 años, pero son esas cosas que a uno le queda grabada. Ella vivía en Rosario. Fuimos con mi mamá, porque mi mamá era su prima y era la médica de la familia, entonces la acompañaba a mi mamá. Y se prueba un artefacto de estos, que fue la primera vez que yo vi lo que era esto. No me acordaba cómo se llamaba en ese momento, pero yo recuerdo que ella equipó, pero ella no la quería porque ella le impresionaba ver que había dos pies. Ella prefería usar el zapatón, que era enorme, y usar un bastón, o un trípode o un andador. Ella trabajaba, ella era traductora de portugués, ella sí trabajó toda su vida, pero tenía un severo trastorno del equilibrio por el zapato, porque claro, no era la indicación el zapato, pero ella no quería usar esto. Hay mucha gente que es como que, ahí sí, imagínense con la estructura mental de aquella época, ¿no? Donde la discapacidad era como hace 40 años atrás. O sea, no es hoy. Hoy la cabeza es otra. Hoy
Son 40 años atrás, que uno por ahí dice no es tanto, pero en algunos aspectos sí es un montón, ¿sí? En algunos aspectos un montón. Y ella, por ejemplo, en Rosario andaba en las veredas con mucha dificultad y con mucho miedo, porque le tenía miedo, no había, en aquel momento no había rampas, nadie, era un tema sacarla a la calle. Ella caminaba en un pasillo en su casa, llegaba a la puerta, hacía 10 metros para allá, 10 metros para allá, pegaba la vuelta y volvía. Y al trabajo iba en taxi. Obviamente que con ese pie aún un colectivo no iba a poder subir jamás nunca. Los escalones de los colectivos en ese momento eran así. O sea, nadie que tuviera algún trastorno motriz o alguna discapacidad motriz podía subir. O sea, hoy a nadie se le ocurre eso. Todos son bajos, todos tienen la rampa, se les adapta la rampa. Bueno, eso también, esa cuestión de no querer usar la ortoprótesis, todo eso también afecta a nuestros pacientes. Hoy, por suerte, la cabeza es otra, ¿no? Y si una persona necesita algo así, lo va a utilizar. O sea, también a la persona con discapacidad hoy se la empodera desde otro lugar, se trabaja de otra manera, pero en aquel momento era, oh, bien. ¿Mm? ¿Se volvió? Ah, mira. A ver si me da bolilla. Ahí está. Ahí es, ¿no? ¿5? Ah, no, ve, me parecía que me faltaba la 4. ¿Esto lo vimos? Sí, no. Ahí está, ¿ves? ¿Y por qué no me apareció esto? Espera un poquito. No, está bien. Las indicaciones. Está bien, sí. No, yo no estaba tan loca. Ahí está. Un poco nomás. Bien. ¿Qué características tiene esta ortoprótesis? Tiene una parte ortésica, que es lo que estuvimos hablando recién, que es la que se encarga de la dirección de marcha, del apoyo, de la parte de la descarga ponderal somática. Descarga ponderal somática es la descarga del peso del cuerpo, ¿sí? Bien. Como tutor o como guía de esta extremidad, que está con una malformación, ¿sí? Y la porción protésica es la que sirve para igualar o compensar la longitud de miembros y dar una, digamos, una estructura y una base de sustentación a la marcha, compensando la longitud, nada más. Como en el caso de este niño que está ahí, que ustedes ven que tiene un miembro inferior hipotrófico, ¿sí? Pequeño. ¿Para qué se hace todo esto? Para que el paciente pueda bipedestar y para que pueda deambular. O sea, el objetivo es que el paciente vuelva a caminar. Bien. Vuelta otra vez lo mismo. ¿Cuál es el objetivo principal? Compensar, alinear y regularizar esta situación de poder sostenerse en pie. Fíjense esa malformación que está ahí. Fíjense esa malformación que está ahí. Esa malformación que parece un pivot, en realidad es una hemimelia peronea. Parecida. Si fuera de la misma longitud, capaz que podemos pensar que puede hacer, pero es una hemimelia peronea. Es una deficiencia de formación de los elementos peroneos. Fíjense que es una ortoprótesis que contiene el miembro inferior mal formado y regulariza la longitud, ¿sí? Todos van a lo mismo. Está poseído este. ¿Eh? Claro, está poseído. El 6, ¿no? Sí. Ahora tengo que ir fijándome en los números, porque si no. Sí, ahí está. Está poseído, digo yo. Y acá están un poco enumeradas las características que tiene, ¿sí? Estas ortoprótesis.
Fíjense en las que están ahí. Usan como muñón el resto de la extremidad que queda, que es lo que estuvimos hablando hoy. Se adapta. Tienen que estar construidas para cada caso en particular, porque cada caso es distinto. ¿Sí? Esto no es que puedo sacar una ortesis fija y después ir amoldándola, no. Y se construyen de acuerdo a normas y reglas generales de construcción de prótesis y órtesis de la extremidad superior e inferior. En algunos capítulos van a encontrar que hay ortoprótesis de miembro superior, pero en realidad las ortoprótesis son de miembro inferior. O sea, las clasifica y todo, pero yo nunca vi una ortoprótesis de miembro superior. La mayoría de las prótesis son prótesis de miembro superior, ¿sí? Porque si un paciente tiene un miembro superior que tiene una hipotrofia o una malformación congénita, uno como una mano zamba, radial o cubital, uno realiza la cirugía correctiva y como no es un miembro de carga, la función se adapta desde la longitud que tenga el miembro. Un antebrazo más corto, más largo, sigue cumpliendo la función de antebrazo, porque no es para bipedestar. Entonces es como mucho más fácil de adaptarlo. A ver ahora. Información se debe otorgar. ¿Sí? Esto es parte de las normativas generales. Informarse siempre la posibilidad de la funcionalidad de una ortoprótesis. Si tenemos un niño que tiene una deficiencia congénita, siempre vamos a informar sobre la existencia de esta ortoprótesis, ¿sí? Desde el lugar que nos toque del equipo de salud. Que tenemos que colocar esta ortoprótesis en el niño pequeño, 10, 11 meses. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que empiece a bipedestar. Porque ¿cuándo empiezan a bipedestar los niños? Y un poquito menos, ¿sí? Muchos empiezan a bipedestar en el corralito con 8, 9, 10 meses. Bueno, a la edad que el niño empiece a bipedestar y esté en condiciones de bipedestar, yo tengo que empezar a trabajar en los elementos de asistencia a la bipedestación en el caso de una malformación congénita. Porque si no, le estoy coartando la posibilidad de esa bipedestación al niño en etapa temprana. Bien. Y tengo que tratar de que lo incorpore antes del inicio de la marcha, ¿sí? Para que cuando su inicio de marcha lo sea de manera natural, lo inicie con esta ortoprótesis y la puede incorporar a su esquema corporal, que eso es lo más importante, que la pueda asimilar como propia también. ¿Mm? ¿Cómo? Claro. Es muy importante eso, ¿sí? Ustedes fíjense que en los niños incorporar a su esquema corporal, valga la redundancia, una prótesis, una ortesis, un equipamiento, es mucho más natural que en un adulto. Es mucho más natural que en un adulto. Porque uno lo equipó desde niño y listo, y ya está. Y arrancó. En cambio, en un adulto es mucho más difícil. Siempre es más difícil que lo adapte. Bien, hay que buscar la mejor funcionalidad posible. Por eso acá habla también un poco de superior, pero yo trato de... eso es más para la parte protésica del miembro superior que para la parte ortoprotésica. En la extremidad inferior, por supuesto, tratar de normalizar la marcha, ¿sí? O realizar la marcha de manera convencional. Que tenga un aspecto cosmético aceptable, ¿sí? Dentro de lo que se pueda, aunque tengamos un doble pie. Y porque, como lo explicábamos hoy, la bota esta ortopédica para compensar una deficiencia de longitud, a veces no alcanza a compensar una dismetría y a veces genera muchos trastornos del equilibrio porque el tobillo nos queda muy arriba. Entonces tenemos grandes posibilidades de caída. Entonces es mucho más fácil compensarlo a través de una ortoprótesis que de un gran zapatón, como les digo yo. Los zapatones. Oh. Bueno, ¿qué le pasa? No sé qué tata poseído estoy. Bien. Se debe controlar el crecimiento, ¿sí? Si estamos hablando de un equipamiento, una ortoprótesis en un niño, tenemos que ir viendo
que a medida que este niño va creciendo, yo tengo que modificar la parte ortésica, porque el muñón o el remanente del miembro va creciendo, y tengo que compensar la parte protésica porque el miembro contralateral está creciendo también. Entonces, tengo que hacer los controles semestralmente porque este niño va a ir en crecimiento y como son modulares, igual que las prótesis, yo puedo ir cambiando la parte protésica o la parte ortésica. ¿Está? ¿Sí? Son modulares. Ya lo vamos a ver cuando veamos las prótesis en general. Las prótesis hoy por hoy son modulares, las antiguas no. Pero las que existen hoy son todas modulares. Yo puedo cambiar el cono del enchufe, la rodilla, el pie, puedo ir cambiando una parte, otra parte. Bueno, acá también, en esto también, es lo mismo. Y a veces estas ortoprótesis constituyen lo que les decía hoy, un camino intermedio entre las amputaciones y las técnicas de alargamiento o de corrección de ejes de las malformaciones congénitas. A veces se equipa temporalmente con una ortoprótesis hasta que se hace el resto de las cirugías, etc. ¿Por qué? Porque el objetivo es que este niño con una malformación congénita bipedeste y deambule, ¿sí? Después, sí, yo cambio este sistema, le hago una elongación de tibia, compensa y no tiene que usarla más, genial. Pero el niño ya bipedestó, ya caminó, ya sabe lo que es caminar y ya una vez que él caminó, va a seguir caminando, ¿sí? Aunque durante un tiempo no lo haga, porque ya registró la marcha. Por eso es importante que esto se pueda hacer, ¿sí? Y acá tenemos algunas otras, miren. Fíjense esta lo que es, ¿ven? Miren esta. Esto es una prótesis prácticamente, pero en vez de tener un cono de enchufe, como tienen las prótesis, tiene una ortesis que sostiene un pie que actúa como un muñón, ¿sí? Parecido. Y no mucho más. Esto es lo que vamos a dar de ortoprótesis. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Bien. Sí. Depende. Depende. Claro, depende de en qué condiciones esté ese pie, si ese pie puede sostener una prótesis, todo depende de dónde esté la malformación. Hay toda una eh, a ver, esto se discute, se habla con los especialistas de esto, ¿sí? En el Garraham hay un gabinete que se dedica exclusivamente a esto, que no sé si seguirá a cargo del doctor Misiones, pero él es el que se encargaba de, de este tipo de cosas, ya debe estar jubilado, estaba de jefe de servicio, pero es todo un equipo que creó él para trabajar en relación, se largó de vuelta a Jovar, para trabajar en el tema de malformaciones y equipamiento. Yo he visto realmente, siempre le decíamos a él, hemos visto obras de arte hechas, porque han trabajado sobre malformaciones tremendas y que uno después de un tiempo pueda ver cómo corrigieron, cómo alinearon, y que uno después los ve a los niños caminando y deambulando algunos sin ningún elemento ortoprotésico, es un montón, sí, 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 hay todo un equipo de trabajo que se ocupa de esto. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de ir a hacer alguna formación a algún hospital grande, tipo el Garrahan, el Gutiérrez, ustedes van a ver que con esto se trabaja un montón. Hay gabinetes que se dedican exclusivamente a esto. Sí. ¿Por qué algunos quedan en plantar y otros en equino? Porque depende cuál va a ser la situación definitiva que vaya a tener este paciente, se coloca el pie, por ejemplo, es lo que les explicaba hoy. Cuando yo tengo la posibilidad de realizar una elongación, yo voy a dejar al pie con 90 grados de flexión de tobillo.
¿Por qué? Porque si tengo posibilidad de hacer una elongación, ¿sí? Ese pie para que sea plantígrado, claro. Ahora, si no hay posibilidad de hacer una elongación, a ese pie lo vamos a fijar en equino para tener mayor longitud en un cono de enchufe ortoprotésico o protésico. ¿Me explico? Todo va a depender de cuál sea el objetivo final que tengamos con ese paciente. ¿Está? Bien, sí. Hay una técnica quirúrgica que hace que ese tobillo alto y pequeño y rudimentario haga la función de rodilla. Lo dan vuelta. Es la técnica de que lo dan vuelta. Sí, sí, sí. Es así. Pero es una técnica quirúrgica que tiene que ser manejada por manos muy experimentadas en el tema. Esos son traumatólogos que se dedican específicamente a la reconstrucción. Y en este caso de fuera de sí, 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 sí. Habitualmente, cuando los van a dejar así, lo que se hace es una amputación. En ese caso, se hace como una especie de amputación para utilizarlo como un cono de enchufe, como fue en este paciente que yo les conté, nuestro paciente, en el cual se hizo una amputación y se le dejó de remanente lo que sería el talón de ese pie, que es lo que él usa como cono de enchufe protésico, claro. Exacto, exacto, sí. Quedó como parte del astrágalo y el calcáneo, redondeando, artrodesado, por supuesto, fijo. No, 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 se lo artrodesaron, fue artrodesado, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo? Ujú. No, se hace toda una reconstrucción con las partes blandas que cubren. No, no, no. O sea, todo eso forma parte de técnicas quirúrgicas específicas. No es cortar el pie. Es una técnica quirúrgica de amputación y de moldeado del muñón. ¿Eh? Exacto. Exacto, exacto, exacto. Bien, a ver ahora. Presentación. Acá, ¿no? Sí, ahí arriba. ¿Ahí? No. A ver si las ven. ¿Lo ven en casa? ¿A la otra clase? Sí, profe, se ve. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de las ortesis en ortopedia infantil. Vamos a ver algunas nuevas y otras son las mismas que ya hemos visto, ¿eh? Pero las vamos a repasar un poquito. Vamos a hablar de algo que no hemos hablado todavía, que son de las ortesis craneales, ¿sí? Las ortesis craneales son los cascos, ¿sí? Esperen que tomo el mate. Que ustedes me ven, pero los que están en la casa. Ah, sí me ven. Ah, me sigue la cámara. Claro, es verdad, acá te sigue la cámara. Lo que pasa es que en la otra aula no. Claro. Yo estoy acá. Claro, mira cómo se mueve. Está buena. Está buena, te persigue la cámara. Claro, esta se mueve. ¿Y dónde está la cámara? Ah, ya. Claro, mirá, está poseída esa. ¿En serio? ¿Te sigue aunque no estés activada la clase? Mira, no sabía eso. Bueno, entonces ahora saben que estoy tomando el mate porque hago la pausa. No sabía yo. ¿En la otra aula no? Ujú. La esquina aquella, sí, yo nunca me paro, ya siempre me paro acá. Lo mismo acá, siempre me paro acá. Ya tengo la costumbre, no sé por qué. Me va a agarrar la tortícolis así. Bueno, los cascos son una ortesis craneal que cumplen básicamente dos funciones. La de ser correctores y la de ser protectores. ¿Mm?
Los cascos correctores se utilizan para las deformidades del cráneo, que ahora les voy a contar cuáles son, pero básicamente son las plagiocefalias, las braquicefalias y las craniosinostosis, que ya les voy a contar lo que son. Y los cascos protectores son los que se utilizan para proteger a nuestros pacientes que requieran, ¿sí?, de un elemento que nos proteja el cráneo para evitar traumatismos de cráneos reiterados, como puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes, niños o adultos, ¿sí?, muchas veces son niños, epilépticos, que hacen crisis convulsivas y se caen en cualquier lugar. Es muy común a veces en los chicos en los cuales no se logra, chicos y jóvenes, en los cuales no se logra compensar con medicación estas crisis o cuando entran en estado de mal epiléptico. Hay niños que hacen 10, 15, 20 crisis epilépticas diarias y es difícil controlarlas, ¿sí? Y hasta que la medicación comienza a hacer efecto, etcétera, sucede esto de que se caen. Pacientes que tienen inestabilidad de la marcha, ¿sí? Adultos, ni hablar, que tienen caídas frecuentes, pero niños con trastornos de la marcha, con trastornos del equilibrio, con algunas patologías neuromusculares que tienen una gran tendencia a caerse, tenemos que proteger su cráneo, porque si no, encima de las patologías que tienen, o sea, además de la patología que hay, hacen traumatismos de cráneos reiterados, estamos en problemas, ¿sí? Recuerden que cada traumatismo de cráneo que hace un niño nos puede generar un hematoma subdural, una fractura de cráneo, un traumatismo facial, eh, un montón de patologías. Entonces tenemos que cuidar también esto de los traumatismos para que no se lesionen y no generen mayores complicaciones a las que ya tienen. Bien, el casco protector lo usamos, dijimos, para las deformidades del cráneo. Fíjense en esas imágenes que hay ahí. ¿Han visto bebés con esas cosas en la cabeza? Sí. Sí, miren bien los bebés, todos los bebés tienen alguna forma así, media rara. Fíjense, por ejemplo, las más comunes son las plagiocefalias posicionales. ¿Qué son las plagiocefalias posicionales? Son deformidades craneales que son absolutamente benignas, ¿sí? Que se producen porque dentro del útero materno el bebé se encuentra en una determinada posición, ¿sí? Entonces, generalmente es una cuestión estética, pero hay una que es esta, que es la braquicefalia. Fíjense que es simétrica, bilateral, ¿sí?, y de la región más posterior, que a veces hay que tener cuidado porque esa puede ser, si bien puede ser una plagiocefalia posicional simple, hay que siempre, cuando tenemos estas deformidades de cráneo, descartar la presencia de hidrocefalia, ¿sí? Hay, claro. No, tiene que ser otra cosa. Si lo tratábamos como que era corrector, o sea, primero se pusieron como corrector y después al tiempo se dieron cuenta que era algo más grave que la deformidad extraña. ¿Y que no lo estudiaron cuando nació? Al principio lo trataron como realmente lo que era y claro. Cuando vos tenés una deformidad craneal, lo primero que se hace, cuando yo tengo un paciente con una plagiocefalia posicional, o sea, el pediatra, no yo el traumatólogo, lo que se hace es, primero, estudiar, se pide, dentro de las pesquisas, ustedes saben, hemos hablado ya de las pesquisas que se piden en los niños cuando nacen, ¿sí? Las otoemisiones acústicas, el fondo de ojo, para evaluar que el niño no tenga catarata, que su retina tenga reflejo a la luz, se hace la ecografía o la radiografía de cadera previa a los 3 meses, se hace al momento del nacimiento, a los días de nacido, el análisis de sangre del talón para buscar algunas trastornos metabólicos y enfermedades congénitas, etc. También dentro de estas pesquisas que se realiza, cuando encuentro alguna deformidad craneal, lo que se hace es una ecografía cerebral, ¿sí? Se hace una eco cerebral, se evalúa básicamente que no haya alguna alteración y muchas veces en las primeras pautas pediátricas, si hubiera alguna cuestión que llame la atención del pediatra, seguramente va a pedir algún estudio más.
no siempre una plagiocefalia cerebral, sí, es una plagiocefalia y nada más. Primero lo estudiamos, si está todo bien, sí, lo definimos como plagiocefalia posicional. Que hay muchísimos chicos con plagiocefalia posicional, algunos asociados a tortícolis congénita. ¿Por qué? Por la posición en la que se encuentran, pero nada más. Pero siempre tenemos que descartar la ausencia de hidrocefalia, que una ecografía sea normal, cerebral, y si hay alguna pauta que llame la atención del pediatra, pedirá una tomografía cerebral o una resonancia magnética bajo sedación o una consulta con el neurólogo pediátrico, ¿sí? Generalmente otra vez vino un conocido mío y me dice, no, porque me mandaron, porque el nene tiene una forma rara de la cabeza, me mandó una foto, tiene un mes y medio, dice, y no se le acomoda. Bueno, le digo, ¿le pidieron la ecografía? Sí, se la hacemos la semana que viene. Bueno, perfecto. Esperemos la eco, si la eco está todo bien, ¿cómo viene con las pautas? No, perfectamente bien. Bueno, perfecto. ¿No hay nada que llame la atención? No, nada. Listo. Habla con el pediatra, cualquier cosa, hacemos una consulta con neurólogo infantil y lo vemos. Pero siempre hay que estudiarlo, ¿sí? Siempre lo estudiamos. Mínimamente requiere de un estudio. Lo más probable es que haya tenido una hidrocefalia. Claro. Era más una guía científica y me acuerdo todo al principio que estuviera la cavidad hospital y estaba el campo corrector y después pasó el tiempo. ¿Qué edad tiene ahora? 18 años y está en la edad, joven, o sea, no. ¿Y qué tiene? ¿Una parálisis cerebral? Puede ser una hidrocefalia que haya generado una lesión cerebral. Pero sí, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. La plagiocefalia es posicional y es benigna, pero primero hay que descartar que no haya otra cosa. O sea, siempre estas cosas son de diagnóstico de exclusión, ¿sí? Porque si tengo una plagiocefalia y el nene tiene algunas otras patologías asociadas, tengo que empezar a buscar que no sea algún síndrome genético también, ¿sí? Siempre el contexto y estudiado. No es que, no, tiene eso y ya está, listo. Bien. Y la otra malformación es esta, la craniosinostosis, que es otra complicación que pudo haber tenido este niño. La craniosinostosis, ustedes saben que el cráneo de un bebé o de un niño hasta los 2 años y medio, 3 años, tiene suturas craneales que se encuentran abiertas, ¿sí? Que son las famosas fontanelas, que la gente le dice las molleras. La superior y la posterior, que son las que están abiertas. La posterior cierra primero y la superior es la última en cerrar. ¿Qué sucede? A veces hay niños donde esta fontanela cierra de manera precoz. ¿Y cuándo se produce el mayor crecimiento del encéfalo? En los 2, 3 primeros años de vida. Entonces, si se cierra la caja del cráneo, ¿a dónde crece el cerebro? El encéfalo, ¿a dónde crece? Empieza a haber ahí un conflicto, ¿sí?, entre el continente y el contenido, que va a terminar, si no se diagnostica a tiempo, con una hidrocefalia, con una hipertensión endocraniana, que va a terminar deformando el cráneo. Fíjense, ¿por dónde? Y por los lugares donde hay más facilidad de que se abombe el cráneo, que es en la región frontal o frontotemporal. Entonces tienen estas cabezas, así, con esa forma media rara, ¿sí?, que son las cabezas de los pacientes con hidrocefalia. Bien, en el caso de diagnosticar una craniosinostosis, por eso los pediatras cuando traen el bebé a control, lo primero que hacen es tocarle, no sé si lo han visto, le tocan la cabeza. Los tocan y hacen ¡tup! Le pasan los dedos por acá para ver que la fontanela esté abierta y esté blandita. En el caso de que se cierre de manera precoz, hay que hacer una cirugía para abrir esa fontanela, colocar un espaciador hasta que termine el crecimiento encefálico. Cuando termine el crecimiento encefálico, se retira el espaciador. Bien. Eso se hace. Y el casco se utiliza como protector posquirúrgico. ¿Está? Bien. Estos son los cascos que se utilizan para las plagiocefalias posicionales, ¿sí? Tienen áreas libres que permiten la expansión y áreas que están comprimidas, que son las áreas que están más deformadas, para que puedan crecer y guiar el crecimiento del cráneo.
No todos los pacientes que tienen plagiocefalia usan casco, pero bueno, este es uno de los tipos de cascos que se utilizan para eso. Se hacen a medida y se confeccionan mediante material termoplástico y a medida que va creciendo el niño también hay que ir cambiando el casco, ¿no? Oh, sigue poseído esto. Y los cascos protectores son cualquier tipo de casco que yo pueda utilizar para evitar un traumatismo craneal en un niño que tenga alguna patología, también en adultos, pero fíjense, por ejemplo, esos que se ven ahí, que no son ni más ni menos que cascos similares a los de una bicicleta, ¿sí? Muchos son casquitos símil bicicleta, símil patines, que hacen de que los niños anden con ese tipo de casquitos y no parezcan que están con un casco protector ortopédico porque tienen como mucho menos impactos psicológicos, ¿no? La mayoría están acolchados, muchos vienen prefabricados, hay de diferentes modelos, hay unos que son parecidos a los que usan en el rugby, que ya se los voy a mostrar. Otros cascos antitraumáticos vienen disimulados, ¿ven? En gorritas, en gorras de lana, son cascos con coberturas como si fuera una gorrita para atajarnos el sol. Muchos pacientes utilizan estos. Si ustedes van, por ejemplo, a la escuela 33, hay muchos niños que utilizan este tipo de cascos. ¿Sí? Entonces, la vez pasada había un grupito que había un pacientito que no quería usar el casco. Entonces le habían puesto el casco con una gorrita arriba. Entonces fueron todos con una gorrita convencional y ahí él empezó a usar su casco con la gorrita arriba. Y después se olvidó y se la dejó y ya está. Pero bueno, a veces hay que hacer algún trabajito para que ellos no se sientan que son él distinto. ¿Está? Bien. Por eso es que también vienen bastante bien disimulados. Y después vienen estos, que son muy parecidos a los que utilizan los jugadores de rugby. Vieron que son una especie que usan el protector de oreja con el, bueno. Estos también forman parte de otras variantes de los cascos antitraumáticos. Bien. Vamos a repasar un poco, todo esto que vamos a ver a partir de ahora es algo que ya vimos la clase pasada, pero vamos a repasar un poco lo que se utiliza en ortopedia infantil. Dentro de lo que es escoliosis y cifosis infantil, habíamos dicho que el arnés de Calavis, que después había también el de Ito, el de Moe, pero el de Calavis es uno de los que más frecuentemente se utilizaba, que son 3 placas unidas por tirantes, que lo que hacen es necesitar de que el niño esté bipedestando ya, que se utiliza desde los 11 meses hasta los 3 años, 2 años, 3, depende del tamaño del niño y la fuerza que tenga el niño, y que está indicado en algunas escoliosis que puedan ser diagnosticadas en esta etapa. Sigue poseído esto. Claro. El famoso corsé de Milwaukee, que era un corset de tipo simétrico, que fue muy usado a partir de la década del 50, que hoy se usa bastante poco, salvo algunos servicios así como muy que lo pueden usar. Es un corset que tiene 2 sectores, una superestructura y una subestructura, que es el prototipo del corset activo-pasivo, y que además es un corset que ha caído un poco en desuso por esta cuestión de su impacto psicológico fundamentalmente. Es una cosa un poquito cruenta para andar con eso. Bueno, antiguamente se utilizaba mucho porque tiene un efecto tridimensional, tiene esta cuestión de ser activo-pasivo, entonces hacía toda esta cuestión de la autocorrección, etcétera. Pero bueno, hoy por hoy, si alguna escoliosis requiere de un tipo de corset como este, hola perrito, otro perro más, vení, vení. Hola papi, ¿cómo le va, perito? Qué lindo perito. Ahora tenemos 2 perros, ¿o se fue el otro? Ah, no, está durmiendo, sí. Andan todos acá. Bien, entonces, es un corset que quizá lo vean poco,
porque hay una tendencia ya a no utilizarlo. Pero necesito que sepan que existe porque todavía hay algunos servicios que los indican. ¿Eh? ¿Va a decir algo usted? Ah. Hola. Sí. ¿Cómo? ¿El cannabis? ¿El cannabis? ¿El Milwaukee? No, es una pieza única. Por adelante, o sea, se prende atrás. El Milwaukee es prendido atrás. Se abren las barras, vos ingresás y se cierra atrás. Claro. Posterior. Todo lo posterior. Se cierra atrás. Mirá. A ver, espera. Se cierra atrás. Lo de atrás es lo que cierra. Son horribles. Entrás adentro del corset, exacto. Y ahí se va ajustando. Se cierra acá, se cierra acá y se cierra acá. ¿Sí? No, son espantosos esos corsets. ¿Ves? Ah, acá está visto de atrás, ¿ves? Ahí está el velcro, ahí está el velcro y ahí está el velcro. Esta es la parte de atrás, mirá. ¿Ves la parte de atrás? Se cierra ahí, se cierra ahí, se cierra ahí. Es horrible. Y los Milwaukee se sacaban relativamente poco, sí. Se sacaban para bañarse, los usaban para dormir. A ver, hoy una escoliosis que requiera de un Milwaukee es quirúrgica. Lo que pasa que esto es previo a las nuevas técnicas quirúrgicas de las escoliosis. Hoy una escoliosis que está progresando, que todavía tiene posibilidades de progresar y que tiene 35 grados va a ser quirúrgica. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si yo dejo a una niña que está en crecimiento y todavía no tuvo la menarca y me está progresando desde el último control hace 3 meses, 5 grados más, y del año anterior tengo 10, 15 grados más y va a seguir creciendo, hay que fijar, si no va a terminar, como digo yo, contorsionada sobre su propio eje. Claro, sí, claro. Es que, o sea, uno lo dice así de manera, digamos, cómica, chistosa, pero es la realidad. Cuando tenemos escoliosis que vienen en progresión, hay que derivarlas al especialista de columna para que, en todo caso, el especialista de columna sea el que decida. Hay una especialidad que es la patología espinal. O sea, uno puede estar orientado, decir, bueno, mirá, hasta tanto, hasta tanto, hasta tanto, si creció tanto, si nos falta tanto, pero esto lo define el especialista de columna infantil, que es el que saca los cálculos con el equipo de crecimiento y desarrollo, a ver hasta cuándo va a crecer, cuándo vamos a tener que intervenir, etcétera, ¿sí? No es tan simple. El corsé Boston, el Boston y los TLCO en realidad forman parte de un grupo de corsets termoplásticos confeccionados a medida, que pueden ser prendidos adelante, prendidos atrás, pueden ser bivalvados, ¿sí? Son corsets que pueden ser modulares, la mayoría son confeccionados a medida, de polipropileno o de materiales termoplásticos, se amoldan de acuerdo sea para una mujer, para un varón, y están acolchados con algunas placas en algunos lugares, y no más que eso, o sea, esto se confecciona a medida el Boston. El Boston puede ser toracolumbar, puede ser lumbar solo, se puede utilizar para otras patologías. Ahí está. Ah, ve que estaba antes, me parecía. El corsé de Genú es, le diría que de todos los asimétricos, le diría que el Genú es por ahí el que más se usa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un corsé asimétrico, que a cada zona de compresión le corresponde una de descompresión. A veces hacen algunos corsets que son un poco híbridos, ¿sí? A veces se fabrican híbridos, una mezcla entre un Boston y un Genú.
Pero bueno, eso queda como un poco a criterio de lo que uno solicita y de lo que el ortesista ve y puede ver dentro de lo que ve en el paciente. Por ahí tiene que hacer algún orificio para liberar un poco alguna zona. No, siempre se coloca algo. Sí, está puesto así para mostrarlo nada más. No, siempre se coloca como acá en este nene, miren. ¿Ven? Siempre van con algo de... Salvo que el corsé tenga alguna cobertura adentro, pero también es más higiénico colocar alguna prenda de algodón por debajo. Si no, imagínense, eso es termoplástico, por más cobertura que tenga, se ensucia, etcétera. Claro, para evitar el roce, se ensucia. No es lo mismo cambiar la remera que estar limpiando y lavando con un cepillo todo el tiempo el corset, ¿no es cierto? Siempre se trata de utilizar con algo abajo. El TLCO no es ni más ni menos que o sea, el Boston es un tipo de TLCO en realidad, que se confecciona a medida, que puede ser bivalvado, que trabaja en fuerza de 3 puntos, como la mayoría de los corsets, tanto el Genú como el Boston y el TLCO. Y los más usados son el lumbosacro o el tórago lumbosacro. Y también son confeccionados a medida. Bien. Vamos a los elementos de corsetería que se utilizan para el tratamiento de las escápulas aladas, cifosis, etc. Ustedes se acuerdan que cuando yo les di la vez pasada para la cifosis los corsets tipo Robert Jones, el Robert Jones original no se usa más. O sea, hoy a nadie se le ocurre pedir un Robert Jones. O pedimos un TLCO para corrección de cifosis, o directamente se utiliza este tipo de corsets tipo espalderas, ¿sí? Que contienen la región lumbar, que contienen la región dorsal, y también se pueden utilizar espaldares o tirantes posturales para escápula salada o para corrección de cifosis. Ay, sigue poseído esto. Bien. Bien. Qué rara cómo se superponen las imágenes ahí. Bien. Para el miembro superior, sí, no sé por qué queda así. Me dijeron que es un tema del drive. Bueno. ¿Todos saben lo que es la parálisis braquial obstétrica? Sí, bien. Es la lesión que involucra al plexo braquial y es una lesión que se genera durante el parto, ¿sí? Donde sale la cabeza del canal de parto y el hombro queda bloqueado por el pubis, ¿sí? De esa manera se produce lo que se llama la distocia de hombros y en el momento de la tracción se puede generar una elongación del plexo. Que esta elongación puede ser una simple neuropraxia, ¿sí? Que va a revertir, o bien puede ser una axonomnesis o una neuroamnesis con la correspondiente lesión axonal o de la vaina de mielina. Bien. La parálisis braquial obstétrica puede ser de varios tipos. La más común es la superior, ¿sí? También conocida como parálisis de Duchenne, ¿sí? Y que involucra a las raíces de C5, C6 y a veces también la C7. Después hay un porcentaje menor que es el de la C7 sola, que se le llama PBO media, que es muy rara. Después existe la inferior, ¿sí? Que la inferior es también mucho menos frecuente, que es C8T1, y la que es total, que también es de un porcentaje muy, muy chico, por suerte, porque es la que genera también una alteración sensitiva de todo el miembro superior, con un miembro superior completamente pléjico. Por suerte, la más frecuente es, en teoría, la más benigna, que es la superior. Sí. ¿Cómo?
Depende, a ver, hay algunos casos en los cuales se realizan tratamientos quirúrgicos, porque además, que yo no se los doy habitualmente, pero además la parálisis braquial obstétrica puede ser una plexopatía, que son estas, o radiculopatías, cuando las raíces se arrancan de manera directa desde su lugar de origen, ¿sí? Y además, esas avulsiones de radiculopatías pueden ser preganglionares o posganglionares, que también es otra clasificación más, pero son muy a los fines neuroquirúrgicos ese tipo de clasificaciones, no a los fines de rehabilitación, porque también son mucho más frecuentes estas, ¿sí? Esta. Siempre se trata de ortetizar, porque fíjense que un paciente que tiene una PBO total, que hasta tiene trastornos sensitivos, de un miembro pléjico que no funciona, ¿qué es una cosa? A ver, ¿qué sería ese miembro superior ahí? Una cosa que no está percibida dentro del esquema corporal porque no la siente, no existe. Entonces, ¿qué es? Una cosa que molesta. Una vez un paciente que tuvo una lesión severa de plexo, un chico joven con una lesión severa de plexo, que fue una lesión, una plexopatía completa, no tenía sensibilidad, no tenía movilidad, no tenía nada. Entonces decía, ese brazo es una cosa que tengo colgada ahí que me moleste, que no sepa ni para qué sirve. Claro, porque se lo chocaba, no lo tenía ni siquiera incluido dentro del esquema corporal. Con los años, él perdió esta cuestión de integrarlo a su esquema corporal, porque no tenía sensibilidad, no tenía motricidad, pero nada, ni siquiera del hombro. ¿Sí? Es complejo. A veces lo que hace uno es colocarlos dentro de un cabestrillo para que por lo menos tengan la presencia de la mano, aunque pléjica, dentro del área del esquema corporal. Porque si está acá, lo anulan. Lo anulan, lo chocan, se les lastima, se queman. Bueno, en el caso de este chico que yo te decía era el derecho, sí era el dominante. Muy complejo, es una situación muy compleja. Ajá. O sea que fue una neuropraxia. Ajá. ¿Y ahora qué edad tiene? ¿Se recuperó totalmente? Entonces fue una neuropraxia nada más, claro. ¿Y en cuánto tiempo recuperó? Una neuropraxia, sí. Bien, una neuropraxia. Yo tengo varios pacientes que nacieron con PBO de tipo superior, por supuesto, y muchos de ellos recuperaron gran parte. Algunos recuperaron gran parte, tengo dos que recuperaron completamente, eran bien neuropraxias puras. Tengo algunos que todavía tienen un déficit de la elevación completa o un déficit de la supinación, pero cuando son superiores, ellos involucran su miembro superior, se han hecho una buena rehabilitación a su esquema corporal. Yo tengo dos que van a natación y con su brazada media cortita, ellos se manejan perfectamente. Pero claro, sí, es importante saber si ha sido una neuropraxia o no. La neuropraxia al cabo del año revierte, sí. Y no siempre es necesario ortetizarlos. Yo de los que tengo muy pocos ortetizados. ¿Por qué? Porque han hecho una buena rehabilitación y han posicionado bien. Pero existen las ortesis para PBO y se utilizan. Sobre todo en las más complejas. Bien. Cuando dicen esto del miembro superior, hay otra gente que dice que agachaba y como así. ¿Sí? Sí, cuando son bebés chiquitos, para evitar esta intrarrotación, lo que se hace es, con un alfiler de gancho, se ata el puño al hombro. Entonces queda en rotación externa. Para evitar que... Claro. Y vos lo abrochas acá. Entonces puede quedar ahí. Pero lo que se hace es para generar esta rotación externa, ¿viste? Y abducción. Porque la tendencia es a la rotación interna y a la aducción. Esta es la posición que llevan.
Con pronación. Bien. Bien. Oh, ¿por qué se me escapa? Está poseído totalmente. Pero me falta una. Ah, esta no vimos. Claro. Antes de la PBO estaban las ortesis termoplásticas que se utilizan en los niños, ya sea funcionales o de contención nocturna, para monoparesias, monoplejías, hemiparesias, hemiplejías, lesiones traumáticas y lesiones congénitas. Dentro de las lesiones congénitas del miembro superior está la mano zamba, radial o cubital, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Una mano zamba que está ortetizada, por supuesto, previa al acto quirúrgico, y luego del acto quirúrgico se vuelve a ortetizar hasta que se rehabilita. Bien, para miembro inferior. Para miembro inferior vamos a hablar de algunas cosas que ya vimos y que ya conocemos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos el año pasado de enfermedad luxante de cadera? De la etapa, ¿sí?, de ortetización, de las características, de cómo tenía que ser diagnosticado previo a los 3 meses, que había que ser, teníamos que evitar que esto sea diagnosticado luego de iniciada la marcha por las complicaciones que puede haber. ¿Qué ortesis utilizábamos? Dentro de las más comunes, la férula de Fresca, que es una férula de goma espuma que se utiliza para colocar en abducción, que se utiliza para displasias leves y moderadas, para posicionar en abducción y para que nos ayude a relajar los abductores y los aductores, perdón, que nos relajen los aductores y podamos interceder en esta cuestión de relacionar el núcleo de osificación de la cabeza femoral con el techo acetabular, que recuerden que uno depende del otro en el estímulo para poder contener, para contenerse uno con otro, digamos. Después estaban, oh Dios, pero qué gana de joder este sistema, che. La férula de von Rosen, que es un H, acá se usa poco en nuestro medio. El arnés de Pavlik, que sí se usa mucho, que es un sistema de correajes, ¿sí? Eso lo habíamos visto ya, que generan flexión y abducción, que tiene la ventaja de que se puede cambiar el pañal sin necesidad de retirarlo, que requiere de habilidad y enseñarle muy bien a los padres de cómo se maneja este arnés, no es tan fácil, ¿sí? Las férulas de Milgram, como esta, que es parecida a la de Windel y a la de Craig. Otras férulas como las de Dennis Brown, las Wash. En realidad, en nuestro medio, como yo les explicaba, usamos Fresca, que es de fabricación casera, arnés de Pavlik, las Milgram, Craig y Windel, que son todas férulas. Que me escuchen. Las de Windel, la de Craig son muy parecidas, pasa que cada uno le quiso poner su nombre. Nosotros acá usamos Windel, no se usa Craig y no se usa Von Rosen tampoco se usa, no, usamos Windel. La Windel viene prefabricada, está en todos los talles, uno las consigue en las ortopedias que trabajan con estas cosas. Después existen un montón de férulas de abducción que se han creado a lo largo de la historia, pero básicamente Fresca, Pavlik, Windel y, como les digo siempre, en La Plata, que utilizan el Ponchito de Fernández en el Hospital de La Plata, que es que más vale que lo nombre porque si no me matan. Algunas se calzan desde atrás, otras se colocan, digamos, desde adelante y de abajo, se colocan los tirantes. Todas tienen cada una técnica de colocación. No son tan complejas. Por ahí el arnés es el que más hay que aprender a colocarlo. Pero después las otras es la Windel, la abrís, lo acostás al bebé, lo cerrás, listo el paquete. Claro. La Windel es sumamente sencilla de colocar, sí. Además es práctico porque igual el bebé lo llevas acá en el costado, ¿viste? Con un pie para adelante, un pie para atrás, enancado, como digo yo, y listo. Claro, listo el paquete. Tac.
Claro, que en realidad es como deberíamos llevar a los niños, en abducción, ¿sí? No como aquí, todo atadito. Pero tienen que ir con los miembros inferiores abiertos, ¿sí? Claro. Flexión y abducción tienen que ir. Y si no, colgarlos como hacen en el norte, que los cuelgan con los aguayos, la espalda, en abducción y flexión. ¿Mm? También, eso es correcto. Bien. Dentro de lo que es ortesis para enfermedad de Pertes, recordemos que es la necrosis avascular del núcleo de osificación de la cabeza femoral, todo eso ya lo saben, que tiene un periodo sinovítico y un periodo radiográfico, ¿sí? Que dentro del periodo sinovítico muchas veces necesitamos colocar en reposo con analgésicos a nuestro paciente y que en los periodos posteriores en general lo que se indica es la no carga de peso, pero cuando empieza a haber mucha tensión a nivel de los aductores, tenemos que colocar algunas ortesis de abducción, que no siempre son necesarias, ¿eh? Eso es importante. No siempre son necesarias. Pero pucha, está totalmente poseído el sistema acá, ¿eh? Bien. La férula de Toronto, que es una vieja ortesis que se utilizaba para esto. La férula de Atlanta, que es una vieja ortesis de abducción, que es igual a las swash que usamos hoy. Han caído un poco en desuso la Toronto y la Atlanta. Hoy utilizamos las férulas de abducción un poco más modernas, que son similares a la Atlanta. Y lo que sí se usa en algunos casos es esto, la férula balancín de Thomas, así se llama, que no es ni más ni menos que una estructura que tiene un apoyo isquiático, ¿sí? Donde sostiene en abducción el miembro inferior, ¿sí? ¿Lo ven posicionado? Y desde la región isquiática viene una descarga que tiene un balancín que apoya en el piso. ¿Sí? Entonces, este niño camina con el miembro de abducción, no descarga sobre la cabeza femoral, descarga el apoyo sobre la región isquiática y anda. Yo la primera vez que vi una ortesis de esta, estaba estudiando, estaba en la facultad, y veo en un parque un nene corriendo con una cosa de esta. Yo miraba y decía, ¿qué es eso? Debo haber estado en segundo, tercer año. Y bueno, y después empezamos a investigar, a ver de qué se trataba. Y era esto, una férula balancín de Thomas. Te vestís abajo, pones el pantalón y la colocas encima de un pantalón o de un short, ¿viste? O sea, vas un pantalón. Esto, claro. Es como un taco es como un taco de los viejos estribos que se utilizaban antes para los pacientes que iban con yesos. Hace un montón de años se usaba una barra metálica que se le colocaba una goma abajo o un taco de madera para apoyar, para poder caminar con un yeso. Sí, era una cosa para juntar mugre nomás. ¿Ven? Estas son las férulas de abducción, sobre todo esta y esta, que son las que se utilizan hoy, que son las férulas SWASH, que son iguales a las viejas Torontos y Atlantas. Bien. Ortesis que se utilizan para valgo y varo. Ustedes saben que el varo y el valgo son fisiológicos. La etapa varoide, que es la de los niños hasta los 2 años, la etapa valgoide, que aparece después, hasta los 7 años aproximadamente, y que lo que tenemos que controlar es que ese varo y ese valgo se encuentren dentro de los límites fisiológicos, ¿no? Bien. Y que ante un valgo muy severo, tenemos que buscar que no esté la presencia de una enfermedad de Blount, que era la necrosis de platillo tibial interno, que se suele dar y que en ese caso sí vamos a necesitar ortetizar a nuestro paciente y seguramente va a necesitar alguna cuestión quirúrgica también. ¡Ay, Dios! Bien. Las ortesis posturales de miembro inferior, confeccionadas en termoplástico, que también ya las vimos, ¿sí? Termomoldeables, que pueden ser cortas, pueden ser largas, pueden ser dinámicas, pueden estar articuladas, ¿sí?
Uy, me tiene loca esto de que se enloquece solo el sistema. Claro. Las valvas y férulas termoplásticas, ¿sí? Que tienen, que necesitamos evaluar, bueno, lo que es el balance muscular y articular, el trofismo muscular, la sensibilidad, la alineación, evaluar cómo es la marcha de nuestro paciente para ver con qué lo vamos a equipar. Y se acuerdan que se manejaba con la nomenclatura anglosajona, que ya les dije, bueno, pie, rodilla, cadera, pie, tobillo, rodilla, cadera y el RGO, que es el reciprocador de marcha. Bueno, esto es un poco lo que ya vimos, ¿sí? De lo que controla el pie, que lo que vamos a necesitar saber para poder confeccionarla y uy, las convencionales que son el Codevil, el Bitutor, todo eso no se usan más. Hoy se utilizan las AFO termoplásticas, las AFOs de fibras de carbono. Estas, claro. Claro. Sí, son difíciles de poner, sobre todo cuando hay un pie con deformidad. Son difíciles de poner, sí. Y estas en el depósito tengo un montón. De esas hay un montón, pero no saben la cantidad que hay. Hay un montón. Están las HCAFO y están los RGO también. Pero de esas otras hay un montón, porque se utilizaban mucho para los pacientes con secuelas de polio. ¿Sí? Ya prácticamente no quedan muy muchos, o los que quedan son muy mayores ya. Se usaban mucho y hoy cuando necesitamos algo de esto ya se usan este tipo de ortesis un poco más, más livianas, con otro tipo de elementos, pero esas eran todas metálicas, pesadas, forradas en cueros, prendidas con broches, son horrendas, realmente son feos. Bueno, los HCAFO y los RGO, ¿sí? Que funcionan, como ya los vimos, como reciprocadores de marcha y que requerían como condición fundamental, ¿cuál era? ¿En quiénes se pueden usar y en quiénes no? Contraindicada en pacientes espásticos. Bien. ¡Uy, Dios! Es para, no sé qué decir, una órtesis que se prende en la cadera y como que la plancha de pie como elástico, eso se considera órtesis como para la flor de paso, digamos. Ah, el corrector de marcha. Es un corrector de marcha eso. Eso es un corrector de marcha. En realidad no es una órtesis, eso es específicamente un corrector de marcha, es otra cosa. Sí, sí. Claro, sí, sí, sí. No, se utiliza para la rehabilitación, claro, es un corrector de marcha. Sí, sí. El corrector de Carlitos. El corrector de Carlitos. Bueno, las ortesis AFO, que son las mismas que las AFO, pero son dinámicas, que suplen funciones. El derrotador de marcha, que es sí lo usamos en quienes tienen espasticidad, porque lo utilizamos como derrotador en pacientes que tienen PC, ¿sí? La función es la de derrotar la marcha. Bien. Bueno, y después vienen todo lo que es las ortesis que utilizamos en adultos, pero en este caso las que se usan para los niños, que son para corregir al lux valgus previo al cierre de los cartílagos epifisarios. En este caso, las más utilizadas son la de Groiso y la de Chajian, que son de uso nocturnos. Después están los posicionadores que también se utilizan, los protectores, los posicionadores de dedos, de siliconas, que estas son iguales a los de los adultos. ¡Ay, qué molesto que está el sistema este! Está poseído. Sí, capaz que la humedad. Puede ser. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del uso de taloneras? Bueno, en los niños, la talalgia más común es la talalgia media, porque la talalgia superior es de las bursitis aquiliana
y la talalgia inferior es la del espolón calcáneo. En los chicos eso prácticamente no se ve. Lo que sí vamos a encontrar en los niños es la talalgia media, que es la enfermedad de Sever, que es la osteocondropatía del núcleo de osificación del calcáneo, que es la que ven ahí en la imagen, ¿sí? Es el calcáneo que se ve en su núcleo de osificación fragmentado, que son niños que vienen con bastante dolor, con tendencia a caminar en punta de pie, son niños que están en general, son chicos deportistas, que, bueno, que hacen algún deporte de impacto, y que, bueno, a esto se suma la hipertracción que genera la inserción del tendón de Aquiles sobre el calcáneo, y bueno, y genera esta cuestión que es la osteocondritis o la osteocondropatía del núcleo de osificación y duele. Entonces, lo que se utiliza son este tipo de taloneras, ¿sí? Que son las taloneras que cubren todo el talón, porque al ser una talalgia media, no es ni la que usamos, ni la talonera que usamos para el espolón, ni la talonera que usamos usar, ni el protector de contrafuerte que usamos para las bursitis. En este caso usamos ese tipo de talonera, que es la que cubre completamente el talón, que no siempre es necesaria, ¿no? Después están las taloneras de realce, que se confeccionan a medida con un material rígido para compensar dentro del calzado alguna discrepancia de miembros que exista. Dentro del zapato no se pueden compensar más de 2 centímetros, sino al paciente se le salería el pie por fuera del zapato, ¿no? Ay, ¿cómo? Cuando tuviste un sever, mira, son mejores. Debe tener el coso este acá. Vamos a cambiar. Bien. Después están las ortesis plantares, que no son ni más ni menos que las plantillas ortopédicas, que sirven para compensar. Yo siempre digo que corregir, esa palabra corregir es como medio mucho para una plantilla. Siempre digo que sirve para compensar alteraciones biomecánicas del pie, aliviar dolor y prevenir algunas lesiones, ¿sí? Se confeccionan a medida por técnica de toma de molde convencional, que es la que pintan la planta del pie y colocan el pie sobre un papel, o bien puede ser por el sistema de escáneres, que es mucho más específico porque además también evalúa las cargas, ¿sí? Y los apoyos. Y también se puede utilizar, en algunos casos, la toma de molde convencional, ¿sí? Toma de molde con yeso, muchas veces. ¿Eh? ¿Las de toma de molde? Con escáner, está bien, pero hay otras que son por toma de molde específica. Bueno, las indicaciones en los niños son el pie plano infantil, la enfermedad de Sever, la presencia de barras óseas o sinostosis tarsianas, el pie cabo, otras osteocondropatías como la del escafoides, como la del segundo metatarsiano, que es una de las más comunes en mujeres, y bien por algunas también malformaciones congénitas que requieran, como por ejemplo un síndrome de cuarto y quinto metatarsianos cortos, ¿sí? Que es cuando ustedes ven un pie que tiene 3 dedos que son en escalera y de golpe aparece el cuarto y el quinto como allá atrás. Eso es un síndrome de cuarto y quinto metatarsianos cortos, que es bastante común. Y por supuesto, la última patología que vamos a ver, que requiere de ortetización. Ay, ¿qué le pasa a este sistema? Poseído, totalmente poseído hasta hoy. Ahí está. Ay, lo toqué. Bien. Que es el piebot. Pie sambo, pie barbequino supinado o piebot, como lo conocemos nosotros, que es una deformidad o una malformación que se observa al nacimiento, que muchas veces el piebot puede ser un piebot flexible o un piebot rígido. El flexible en general, al tratarse mediante la técnica de Ponseti, que es la de los yesos seriados, ¿sí? Corrigen plenamente, y los rígidos muchas veces se utiliza la técnica de Ponseti para posicionar el pie y por supuesto después va a necesitar cirugías. Cuando son bilaterales y rígidos son más severos, son más secuelares, y los que son flexibles en general no tienen grandes secuelas, evolucionan muy bien.
Y una de las cosas que se utiliza en una etapa más avanzada es esto que se llama férula de Dennis Brown, que es una ortesis o férula que tiene una barra metálica graduable con dos botitas que lo que hacen es posicionar el pie en abducción, ¿sí? Y en rotación externa para evitar que el pie vaya a la posición original. Pero en general estas ortesis se utilizan ya en una etapa donde hayan finalizado la gran mayoría de las cirugías. ¿Bien? Bien. Y nada más por hoy. Ya es suficiente. Ahí está. Bueno, preguntas. ¿Preguntas? ¿Me quieren preguntar alguna cosa? ¿Algo que no hayan entendido? El perro está aburrido, dormido usted. ¿Ese es el cara de malo? Sí. Sí. Pero tiene la cara nomás de malo, porque es re bueno. Con la gente es re bueno.